Introducción. El silencio que grita. Tu voz como instrumento de poder. Durante años, hemos creído que el poder de la palabra pertenece solo a unos pocos privilegiados. Los grandes oradores, los líderes natos, los que nacieron con una voz potente o una personalidad arrolladora. Esa creencia silenciosa nos ha hecho callar más de una vez, ocultar nuestras ideas, relegar nuestras opiniones y quedarnos atrapados en un papel secundario en conversaciones que merecíamos liderar. Pero lo que nadie nos dijo con claridad, porque quizá tampoco lo sabían, es que el verdadero poder de la voz no es un talento innato, sino una habilidad entrenable. Tu voz no es solo un sonido que sale de tu garganta, es una herramienta de creación, de influencia, de liderazgo. Es el medio más directo que tienes para transformar tu entorno, defender tus ideas y dejar huella en la mente de los demás. Y, sin embargo, la mayoría de las personas viven toda su vida sin descubrir ese poder dormido, enterrado bajo el miedo, la duda y la autocrítica. El miedo a hablar en público es uno de los más universales y paralizantes. No importa la edad, el nivel de estudios o la experiencia, incluso los más preparados sienten ese temblor interno cuando se enfrentan a una audiencia, por pequeña que sea. Ese miedo no es señal de debilidad, sino prueba de que la comunicación importa. Lo que asusta no es hablar, sino no ser escuchado. Lo que paraliza no es abrir la boca, sino la posibilidad de que lo que salga de ella no tenga impacto, no sea relevante o, peor aún, sea juzgado. Por eso, la voz se encoge, la mente se nubla, y nuestras mejores ideas se quedan atrapadas en el pecho. Pero ese miedo no es el enemigo. Es la señal de que algo importante está por decirse. Es la puerta que, si se cruza, nos transforma en alguien diferente, más claro, más fuerte, más presente. Nos han educado para creer que comunicar es simplemente transmitir información, como si el éxito de una conversación dependiera solo de las palabras correctas. Pero comunicar de verdad no es recitar frases bien formuladas, ni memorizar discursos pulidos. Comunicar de verdad es conectar. Y conectar no ocurre con datos, ocurre con energía. Ocurre cuando la otra persona siente que estás ahí, presente, sincero, comprometido con lo que dices. Esa conexión magnética no nace de la perfección, sino de la autenticidad. Y tu voz, cuando es entrenada y alineada con tu verdad, puede ser el canal más directo hacia esa autenticidad. La gente no recuerda exactamente lo que dijiste, pero sí cómo los hiciste sentir. Y esa emoción, esa presencia, solo se activa cuando hablas desde un lugar profundo, no desde el miedo a equivocarte, sino desde la certeza de que tu mensaje merece ser escuchado. Vivimos en una sociedad que sobrevalora los títulos, las certificaciones y los datos técnicos, pero que pasa por alto una de las habilidades más poderosas de todas, la capacidad de influir con la palabra. Puedes tener la mejor idea del mundo, pero si no sabes expresarla con claridad, convicción y magnetismo, esa idea se perderá. Puedes tener intenciones nobles, visiones claras, soluciones brillantes, pero si tu voz no las acompaña con fuerza, serán invisibles para los demás. Por eso es tan urgente aprender a usar nuestra voz como instrumento de poder, no de ruido. Hablar con poder no es gritar, ni imponer, ni impresionar. Hablar con poder es saber qué decir, cómo decirlo, y desde qué energía interna decirlo, de forma que el otro no solo escuche, sino que despierte. Hay una verdad que no puedes seguir ignorando. Tú ya tienes ese poder. No necesitas convertirte en alguien más, ni copiar a grandes oradores. Tu estilo, tu ritmo, tu historia, tu forma única de ver el mundo ya son suficientes. Solo necesitas desbloquear esa voz que ha estado esperando el permiso para expresarse. Una voz entrenada no solo mejora tu comunicación, transforma tu identidad. Te obliga a definir lo que piensas, a organizar tus ideas, a expresar tu verdad con integridad. Y cuanto más lo haces, más seguridad se genera dentro de ti, no porque desaparezca el miedo, sino porque aprendes a hablar incluso con miedo. A lo largo de este audiolibro descubrirás cómo usar ese poder dormido que llevas dentro. No se trata de técnicas vacías ni de discursos para impresionar. Se trata de entrenar tu instrumento más valioso, tu voz. Verás que no necesitas nacer con carisma, sino entender las leyes que rigen la comunicación magnética. Verás que hablar con poder no es un acto de valentía momentánea, sino una práctica constante que redefine cómo te relacionas con el mundo. Y sobre todo, verás que tu voz no solo puede convencer, puede inspirar, transformar, liderar. Este no será solo un entrenamiento vocal, será una reprogramación de tu identidad como comunicador. Porque en el fondo, todos somos comunicadores. Todos estamos contando una historia,
con cada palabra, cada silencio, cada gesto. La diferencia entre quienes impactan y quienes pasan desapercibidos no está en el contenido, sino en la energía con la que comunican. Y esa energía se entrena, se desbloquea, se afina. Aquí empieza ese proceso. No te hablo desde la teoría. Te hablo desde la experiencia de alguien que también sintió miedo, que también pensó que su voz no importaba, que dudó de si sus ideas eran dignas de ser escuchadas. Pero descubrí algo. Cuando hablas desde la raíz de lo que eres, el mundo responde. No siempre con aplausos, pero sí con atención. Y esa atención es el primer paso para liderar con tu mensaje. Tu voz puede ser la llave que abra puertas, que cree oportunidades, que construya puentes. Puede ser tu escudo cuando necesitas defenderte, tu espada cuando necesitas liderar, tu luz cuando otros caminan a oscuras. Pero solo si decides usarla con intención. Solo si te comprometes a entrenarla. Solo si dejas de esperar el momento perfecto y empiezas a hablar desde hoy, desde donde estás, con lo que tienes. El silencio puede ser cómodo, pero no transforma. Hablar con poder es incómodo al principio, pero liberador al final. Es hora de despertar esa voz. Porque ya no se trata de sonar bonito. Se trata de sonar verdadero. Y el mundo necesita más verdades con voz propia. Pero antes de continuar, dinos desde qué ciudad estás escuchando este audiolibro, y si este mensaje está resonando contigo, suscríbete al canal ahora. Así te aseguras de no perderte ningún contenido que nutra tu mente y te acerque cada día más a la vida que realmente mereces. No hay tiempo que perder. Ahora sí continuamos. Ley 1. Habla desde la raíz, no desde la superficie. Cuando las personas piensan en mejorar su comunicación, muchas enfocan únicamente en lo visible, las palabras que usan, los gestos que hacen, el tono que emplean. Y si bien estos elementos son importantes, hay algo mucho más profundo que marca la diferencia entre un discurso que se olvida y uno que deja huella. Esa diferencia no está en la forma, sino en el origen. Porque no es lo mismo hablar desde la superficie que hablar desde la raíz. La superficie es lo que se ve, lo que se escucha, lo que se memoriza para impresionar. La raíz, en cambio, es el lugar interno desde donde nace tu mensaje, la verdad emocional desde donde lo construyes. Cuando hablas desde la superficie, puede sonar correcto, pero no necesariamente auténtico. Cuando hablas desde la raíz, puede que no suenes perfecto, pero sí suenas verdadero. Y en el mundo actual, lo verdadero es magnético. Muchas veces nos preguntamos por qué, a pesar de decir las cosas bien, no logramos conectar con los demás. ¿Por qué nuestras ideas, aunque estén bien estructuradas, no generan impacto? La razón es sencilla, pero poderosa. Las personas no solo escuchan lo que dices, también sienten desde donde lo estás diciendo. La comunicación humana es energética antes que verbal. Podemos captar la tensión en una voz, la duda detrás de una sonrisa, la incoherencia entre el cuerpo y las palabras. Por eso, la intención es tan poderosa, no se ve, pero se percibe. Si tu intención es agradar, te escucharán con cautela. Si tu intención es impresionar, te mirarán desde la distancia. Pero si tu intención es conectar, compartir, servir o transformar, entonces algo cambia. Las barreras bajan, la atención se agudiza y tu mensaje entra más allá del oído, llega al alma. Hablar desde la raíz significa alinear lo que dices, con lo que crees, con lo que sientes, con lo que has vivido. Significa que no estás hablando para sonar inteligente, sino para transmitir algo que realmente te importa. Significa que no estás repitiendo frases prestadas, sino que estás ofreciendo tus propias verdades, tu propia experiencia, tu propia voz. Las personas no buscan oradores brillantes, buscan seres humanos que hablen con verdad. Y la verdad no siempre es perfecta, pero siempre es poderosa. Cuando te permites hablar desde ahí, desde esa raíz interna que conecta tu historia con tu mensaje, tu energía cambia. Tu voz se vuelve más firme, tu cuerpo más relajado, tu mensaje más penetrante. Tal vez alguna vez te encontraste con alguien que no tenía un gran vocabulario, que no dominaba la oratoria técnica, pero cuyas palabras te conmovieron profundamente. Eso ocurrió porque esa persona no hablaba desde la superficie, hablaba desde su raíz. Hablaba desde la emoción, desde la vivencia, desde la intención pura. Y eso no se entrena con técnicas, se entrena con conciencia. Con el coraje de dejar de actuar y empezar a expresar. Con la disposición de dejar de proteger tu ego y empezar a entregar tu esencia. La verdadera comunicación no requiere máscaras, requiere presencia.
Y la presencia no se impone con volumen, se manifiesta con verdad. La pregunta que debes hacerte antes de cada conversación importante, antes de cada presentación, antes de cada intervención significativa, no es qué voy a decir, sino desde dónde voy a decirlo. ¿Desde el miedo o desde el propósito? ¿Desde la inseguridad o desde la experiencia? ¿Desde la necesidad de validación o desde la certeza de que tu mensaje tiene valor? Esta pregunta cambia todo, porque cuando hablas desde el miedo a fallar, te vuelves pequeño, limitado, predecible. Pero cuando hablas desde tu verdad, aunque tiemble tu voz, se expande tu poder. Porque la gente no quiere perfección, quiere conexión. Y no hay conexión sin autenticidad. Hablar desde la raíz no significa ser impulsivo, decir lo primero que se te venga a la mente o hablar sin filtro. Significa construir tu mensaje desde un lugar más profundo que el intelecto, desde tus valores, tus experiencias, tus emociones reales. Significa que antes de convencer, buscas comprender. Antes de impactar, buscas compartir. Antes de impresionar, buscas expresar. Y en esa transformación interna ocurre algo asombroso. Ya no necesitas esforzarte tanto por parecer poderoso, porque ya lo eres. Tu mensaje ya no se trata solo de ti, sino del valor que puedes aportar a los demás. Y esa intención pura se convierte en la base sólida de una comunicación magnética. A lo largo de tu vida, probablemente has acumulado muchas voces ajenas, lo que se espera que digas, lo que deberías opinar, lo que es correcto o aceptable. Pero si quieres realmente hablar con poder, necesitas depurar tu voz de lo que no es tuyo. Necesitas recuperar el contacto con tus propias convicciones, con tus propias palabras, con tu forma única de ver y sentir el mundo. Porque solo desde ahí puedes construir una comunicación auténtica. La raíz no es un lugar físico, es una postura interna. Es la decisión de mostrarte tal como eres, de hablar con intención en lugar de con artificio, de dejar de esconderte detrás de tecnicismos y fórmulas vacías, y empezar a compartir tu mensaje desde lo más profundo de tu ser. No estás aquí para ser un altavoz de ideas ajenas. Estás aquí para encontrar tu voz propia y usarla con propósito. Estás aquí para dejar de llenar espacios con ruido y empezar a llenarlos con significado. La raíz de tu voz no está en tu garganta, está en tu identidad. Y cada vez que hablas desde ahí, desde tu historia, desde tus valores, desde tu propósito, el mundo te escucha de otra manera. Ya no como alguien más con algo que decir, sino como alguien que vale la pena escuchar. Y eso es solo el principio. Porque una vez que hablas desde la raíz, todo lo demás, las palabras, los gestos, el tono, se alinea con naturalidad. No necesitas fingir seguridad, porque la seguridad brota de tu autenticidad. No necesitas controlar cada palabra, porque la claridad surge cuando hablas con propósito. No necesitas buscar la atención, porque la atención llega sola cuando comunicas desde un lugar real. Hablar desde la raíz es volver a lo esencial. Es recordar que no se trata de sonar bien, sino de sonar verdadero. Es comprender que tu voz no fue hecha para esconderse, sino para influir, guiar y transformar. Y eso solo puede ocurrir cuando te atreves a hablar desde dentro. Ley 2. La seguridad no se espera, se practica. La mayoría de las personas esperan a sentirse seguras para hablar. Esperan que llegue el momento en que no haya miedo, en que su corazón no se acelere, en que sus manos no suden, en que su voz no tiemble. Y como ese momento rara vez llega por sí solo, terminan postergando conversaciones importantes, evitando escenarios que podrían cambiar su vida, silenciando ideas que merecen ser escuchadas. Pero lo que no se nos enseña desde pequeños es una verdad contundente. La seguridad no es un punto de partida, es un resultado. No es un estado emocional que aparece por arte de magia antes de actuar. Es una consecuencia directa de la práctica constante, de la exposición progresiva y del dominio emocional cultivado día a día. Esperar sentirte seguro antes de actuar es como esperar a estar en forma antes de empezar a entrenar. Funciona al revés. Primero actúas, primero practicas, y como resultado, la seguridad se construye desde adentro. Hablar con poder no significa hablar sin miedo. Significa hablar a pesar del miedo. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque en lugar de luchar contra lo que sientes, aprendes a convivir con ello, a usarlo como energía, como impulso. La voz es mucho más que sonido, es una manifestación de tu estado emocional. Es un reflejo de tu presencia interna. Por eso, si quieres comunicar con firmeza, no necesitas eliminar la emoción, necesitas aprender a canalizarla. El miedo no desaparece con teoría, desaparece con acción.
Y la acción comienza con hábitos, con pequeños entrenamientos diarios que reprograman tu mente y tu cuerpo para responder con calma donde antes respondían con tensión. Un microhábito poderoso para entrenar tu confianza al hablar es exponerte de forma estratégica a situaciones que te incomodan levemente. No necesitas lanzarte de inmediato a hablar frente a 100 personas. Basta con pequeños actos de presencia diaria, levantar la voz cuando haces una pregunta, expresar tu opinión en una reunión, aunque no estés 100% seguro, practicar presentaciones breves frente al espejo o frente a una cámara. Lo importante es acostumbrar a tu sistema nervioso a estar bajo la luz, a ser visto, a sostener tu mensaje sin colapsar internamente. Porque cada vez que te atreves a dar ese paso, aunque sea incómodo, estás enseñándole a tu mente que no pasa nada malo. Que puedes sentir incomodidad y seguir adelante. Que puedes temblar y aún así tener impacto. Otro hábito clave es el entrenamiento físico de la voz. Así como un atleta entrena sus músculos, un comunicador entrena su instrumento vocal. Tu voz puede volverse más firme, más resonante, más presente con práctica. Ejercicios simples como respirar profundo antes de hablar, proyectar la voz sin forzar, hacer lecturas en voz alta con intención, trabajar tu dicción, tu ritmo, tu entonación, todo eso construye seguridad. Porque al conocer y dominar tu instrumento, desaparece el temor al error. Descubres que tienes más control del que pensabas. Y cuando sientes control, aparece la calma. Cuando hay calma, surge la presencia. Y cuando estás presente, tu comunicación se vuelve magnética. Es fundamental también cambiar la narrativa interna que sostiene tus inseguridades. Muchas veces, lo que más debilita nuestra voz no es el entorno, sino el diálogo interno que repetimos, ¿y si me equivoco? ¿Y si no les gusta? ¿Y si no soy suficiente? Esa voz interna necesita ser reeducada. Necesitas reemplazarla por afirmaciones entrenadas que refuercen tu identidad como alguien capaz de comunicar con poder. No se trata de afirmarte cosas vacías. Se trata de recordar una y otra vez que tu voz tiene valor, que tu experiencia cuenta, que tu perspectiva importa. Hablar con seguridad no es un acto de arrogancia, es un acto de respeto hacia ti mismo. Y ese respeto empieza por cómo te hablas antes de abrir la boca. El error más común que cometen quienes quieren desarrollar confianza al hablar es esperar la validación externa como requisito para sentirse seguros. Pero si basas tu seguridad en la reacción de los demás, estarás construyendo sobre arena. Porque a veces te aplaudirán, y a veces no. A veces te entenderán, y a veces no. Y eso no puede determinar tu valor. La verdadera seguridad nace cuando te das cuenta de que tu mensaje tiene valor por sí mismo, más allá de cómo sea recibido. Nace cuando te comprometes con tu crecimiento más que con la aprobación. Cuando entiendes que hablar con poder es un camino, no un resultado inmediato. Un camino que se recorre cada vez que decides dar un paso más allá de tu zona de confort. Al entrenar tu seguridad, también aprendes a reinterpretar los síntomas físicos del miedo. Ese corazón que late fuerte, esa boca seca, esa sensación de vacío en el estómago, todos esos síntomas no son señales de debilidad, son señales de activación. Tu cuerpo está preparándose para estar presente. Lo importante es no resistirlos, sino respirar con ellos, habitarlos, y transformarlos en energía enfocada. En lugar de pensar estoy nervioso, puedes pensar estoy listo. Ese simple cambio mental tiene un impacto inmediato en tu cuerpo y en tu voz. Además, es vital que dejes de esperar a sentirte perfecto para comunicar algo importante. No necesitas saberlo todo. No necesitas tener el discurso impecable. Lo que necesitas es compromiso. Compromiso con tu mensaje, con tu mejora continua, con tu autenticidad. Las personas no se sienten atraídas por la perfección, se sienten atraídas por la convicción. Y la convicción se nota cuando alguien habla con claridad, aunque tenga miedo. Cuando alguien sostiene su palabra, aunque su voz tiemble. Cuando alguien prioriza la verdad por encima del juicio. Con el tiempo, descubrirás que la seguridad no es una meta, sino una forma de caminar. Que no se trata de hablar como los grandes, sino de hablar como tú, desde lo mejor de ti. Que no se trata de eliminar la vulnerabilidad, sino de convertirla en fortaleza. Y entonces, algo profundo cambia. Dejas de hablar para protegerte, y empiezas a hablar para servir. Dejas de actuar para esconderte, y empiezas a expresarte para impactar. Porque tu voz, con práctica, se convierte en una extensión de tu liderazgo. No es solo un medio para transmitir ideas, es una declaración de presencia.
Hablar con firmeza aunque sientas miedo no es una contradicción, es una decisión. Una decisión que se renueva cada vez que eliges presentarte, aún sin garantías. Cada vez que eliges compartir tu mensaje, aún con dudas. Cada vez que eliges actuar, aún sin certezas. Esa es la verdadera práctica del poder. Y cuanto más lo haces, más natural se vuelve. Hasta que un día te das cuenta de que ya no necesitas forzarte, porque tu voz ya está ahí, lista, clara, fuerte. Porque tu seguridad ya no depende de sentirte bien, sino de saber que lo que tienes para decir merece ser escuchado. Ley 3. Estructura que conquista. El método PREP. Una de las razones más comunes por las que las personas pierden impacto al hablar no es por falta de ideas, sino por falta de estructura. Tienen algo valioso que decir, pero lo comunican de forma confusa, dispersa o improvisada. Saltan de un tema a otro sin rumbo, pierden la atención del oyente y, sin quererlo, diluyen el poder de su mensaje. Y no es que les falte inteligencia, es que les falta un marco claro, una guía que les permita ordenar sus pensamientos de forma lógica, natural y convincente. Hablar con claridad no es un talento misterioso, es una habilidad que se entrena. Y una de las herramientas más prácticas, poderosas y accesibles para lograrlo es el método PREP. PREP es un acrónimo sencillo, pero extremadamente efectivo. Significa punto, razón, ejemplo, punto. Es una estructura en 4 pasos que te permite organizar cualquier idea que quieras comunicar de forma que capte la atención, transmita lógica y deje una impresión clara. Funciona en conversaciones informales, en presentaciones formales, en debates, entrevistas, discursos, reuniones o incluso en mensajes escritos. Porque la claridad es transversal. Cuando aprendes a organizar tus ideas, te vuelves más persuasivo, más respetado, más recordado. Las personas te escuchan con más interés y menos esfuerzo, porque les estás facilitando el proceso mental de comprenderte. Y eso, en un mundo saturado de información, es una ventaja monumental. La primera parte del método es el punto. Aquí defines con claridad qué es lo que quieres decir. No te pierdes en rodeos, no empiezas con contexto innecesario, no intentas impresionar. Vas directo al grano. Una frase clara, concreta, directa. Ejemplo, creo que deberíamos reducir la duración de nuestras reuniones semanales. Esa es tu posición, tu idea principal. Si no puedes decirla en una frase, probablemente aún no tienes claridad sobre lo que realmente quieres comunicar. Por eso, el primer paso siempre es tomar unos segundos para identificar tu punto principal. Una idea por vez. Un mensaje por intervención. El segundo paso es la razón. Aquí explicas por qué ese punto es importante, necesario o válido. Estás dando lógica, respaldo, estructura. Siguiendo el ejemplo anterior, porque actualmente las reuniones se extienden demasiado y eso afecta la productividad del equipo. Este paso es crucial porque da fundamento. Sin una razón, tu punto puede sonar arbitrario o superficial. Pero cuando explicas el porqué, estás construyendo un puente mental entre tu mensaje y la lógica del oyente. Estás activando la parte racional de su cerebro, y eso aumenta la probabilidad de aceptación. La tercera parte del método es el ejemplo. Aquí traes a tierra tu argumento con una situación concreta, una evidencia, una anécdota o un dato real. Siguiendo el caso, la semana pasada, nuestra reunión duró casi 2 horas y más de la mitad del equipo se desconectó mentalmente antes de que termináramos. El ejemplo es lo que convierte tu idea en algo visual, emocional, cercano. Es lo que transforma tu mensaje de una idea abstracta a una experiencia relatable. Los seres humanos pensamos en imágenes y emociones, y el ejemplo es la forma más efectiva de activar esa parte del cerebro. Una idea sin ejemplo es como una semilla sin tierra, tiene potencial, pero no se arraiga. El último paso es repetir tu punto inicial, pero ahora reforzado. Cierra con claridad. Regresas al punto original, pero después de haberlo sostenido con razón y ejemplo, tu idea ahora tiene más fuerza, más estructura y más peso emocional. Así, por eso, insisto, deberíamos reducir nuestras reuniones a 1 hora como máximo. Este cierre le da al oyente una sensación de orden, de conclusión, de que tu mensaje fue redondo. No se trata de repetir por repetir, se trata de cerrar el círculo de tu argumento. Y eso genera una sensación de seguridad y autoridad en tu comunicación. Ahora bien, esta estructura se vuelve aún más poderosa cuando la practicas en diferentes contextos.
Puedes entrenarla en conversaciones diarias. Cada vez que opines, usa PREP. Puedes escribir ideas al azar y desarrollarlas con este formato. Puedes practicar con temas que domines y también con temas nuevos. Cuanto más lo practiques, más natural se volverá. Llegará un punto en que hablar con esta estructura será automático, y lo mejor es que el oyente ni siquiera notará que estás siguiendo un método. Solo sentirá que eres claro, coherente y convincente. Eso es lo que queremos lograr. Muchos creen que para ser persuasivos necesitan hablar más, llenar los espacios con palabras, sonar sofisticados. Pero la verdadera persuasión está en la claridad. En decir lo necesario, con orden, con intención y sin adornos innecesarios. Una voz poderosa no es una voz que dice mucho, es una voz que dice con precisión. Y el método PREP te entrena para eso, para comunicar con impacto, sin esfuerzo aparente. Además, este método tiene un beneficio adicional que muchos subestiman: reduce tu ansiedad al hablar. Cuando tienes un marco mental claro, no necesitas improvisar desde el caos. Sabes por dónde empezar, cómo avanzar y cómo cerrar. Eso te da calma, confianza y control. Y cuando estás calmado, tu voz sale con más firmeza, tu cuerpo se relaja, tu mensaje fluye. El orden interno genera orden externo. Por eso, aprender a estructurar tus ideas es también una forma de entrenar tu presencia escénica. Imagina que estás en una reunión de trabajo y te preguntan tu opinión sobre una propuesta. Si no tienes un método, probablemente empieces a divagar, a titubear, a rellenar con frases inseguras. Pero si tienes PREP en tu mente, puedes responder así: creo que deberíamos reevaluar esta propuesta, porque no está alineada con los objetivos que definimos al inicio del trimestre, razón. Por ejemplo, el enfoque que propone nos aleja de los resultados clave que acordamos, ejemplo. Por eso, insisto en que sería mejor hacer ajustes antes de aprobarla, No solo suenas más claro, suenas más preparado, más profesional, más influyente. Y todo eso gracias a un marco simple que guía tu pensamiento. Si hay una habilidad que puede cambiar tu impacto comunicativo de forma inmediata, es esta: la capacidad de estructurar tus ideas con claridad. Puedes tener la voz más entrenada, la mejor presencia, el tono más persuasivo, pero si tus ideas salen desordenadas, tu mensaje se pierde. Por eso, no subestimes el poder de la estructura. Porque la estructura no le quita naturalidad a tu voz, le da dirección. Y una voz con dirección tiene más peso, más poder, más magnetismo. La próxima vez que tengas algo importante que decir, no empieces a hablar sin un mapa mental. Respira, piensa en PREP y permite que tu mensaje siga ese flujo natural. Razón, ejemplo, Es sencillo, pero efectivo. Es estructurado, pero flexible. Es práctico, pero profundamente poderoso. Y cuanto más lo practiques, más se convertirá en parte de ti. Porque al final, hablar con poder no es solo cuestión de volumen, es cuestión de estructura. Una estructura clara te da voz clara. Y una voz clara conquista mentes y corazones. Ley 4. Silencio magnético, el arte de pausar. Vivimos en una era de exceso. Exceso de información, de estímulos, de palabras. Todos quieren hablar, todos quieren ser escuchados, todos compiten por atención. Y en medio de ese ruido constante, lo más poderoso ya no es decir más, sino saber cuándo callar. El silencio, que tantos temen al hablar, es en realidad uno de los recursos más magnéticos y persuasivos que puedes aprender a dominar. No el silencio incómodo de quien se queda sin saber qué decir, sino el silencio intencional, estratégico, que sostiene la atención, que crea expectativa, que marca el ritmo de tu mensaje como lo hace la pausa en una buena pieza musical. Porque la voz impacta, sí, pero el silencio define el impacto. Hay un error común entre quienes quieren hablar con poder. Piensan que deben llenar cada segundo con palabras, que si se detienen pierden credibilidad o autoridad. Nada más lejos de la verdad. Hablar sin pausas genera un efecto contrario al que se busca. Las palabras se amontonan, la audiencia se satura, y el mensaje pierde fuerza. Pero cuando aprendes a pausar, a detenerte justo en el momento clave, el silencio se convierte en subrayado. Se convierte en énfasis, en espacio para que el oyente procese, en un reflejo de confianza. Porque solo alguien seguro de su mensaje puede permitirse el silencio sin miedo. El silencio es también una forma de presencia. Cuando pausas, estás diciendo con tu lenguaje no verbal: lo que acabo de decir es importante,
o lo que diré a continuación merece tu atención. Es una invitación a la escucha profunda. Es una demostración de que no estás apurado, de que no necesitas correr para llenar un vacío, sino que dominas el espacio, que manejas el ritmo, que estás liderando la interacción. Porque hablar no es solo emitir sonido. Es también dirigir energía. Y el silencio bien usado concentra esa energía, la intensifica, la hace irresistible. Usar las pausas de forma efectiva requiere primero una reeducación mental. El silencio no es enemigo, es aliado. Y el primer paso para dominarlo es empezar a observarlo. En tus conversaciones cotidianas, nota cuando interrumpes tu propia frase por miedo a que haya un vacío. Nota cuando hablas rápido por temor a que te dejen de escuchar. Nota cómo te sientes en los segundos entre una frase y otra. Esos momentos tienen información valiosa. Ahí descubrirás tu relación con el silencio. Y a partir de esa conciencia, podrás empezar a transformarlo en una herramienta a tu favor. Practicar el silencio intencional no significa volverte artificial o exagerado. Significa aprender a respirar con tu mensaje. Significa saber que después de una idea poderosa, una pausa le da peso. Que antes de una pregunta importante, una pausa genera atención. Que durante una historia, una pausa crea suspense. Y que cuando alguien te escucha en silencio, no necesariamente está juzgando, sino procesando. El silencio del otro también es parte de la comunicación, y cuanto más cómodo te sientas con él, más profundo será tu impacto. Un ejercicio práctico para desarrollar esta habilidad es leer en voz alta cualquier texto. Puede ser una historia, un artículo, un discurso, y cada vez que termines una frase significativa, haz una pausa de al menos 2 segundos. Al principio parecerá eterno, incómodo, pero luego notarás cómo la frase cobra más fuerza, cómo tu voz gana ritmo, cómo el mensaje respira. Otro ejercicio es contar hasta 3 mentalmente después de hacer una pregunta. No llenes ese espacio con explicaciones. Deja que el silencio haga su trabajo. Esa pausa permite que la pregunta entre, que el oyente piense, que surja una respuesta real. En lugar de presionar con palabras, lideras con pausa. Además, el silencio es un detector de autenticidad. Cuando alguien se siente cómodo con el silencio, transmite confianza. Cuando alguien se permite pausar antes de responder, proyecta inteligencia emocional. Cuando alguien hace una pausa después de decir algo importante, transmite seguridad. Y esa seguridad no se logra hablando más fuerte, sino conectando más profundo. El silencio comunica que no necesitas justificar cada palabra. Que confías en tu mensaje. Que das espacio para que el otro sienta, reflexione, responda. En contextos de liderazgo, negociación, enseñanza o venta, el silencio estratégico es incluso más poderoso que cualquier argumento. Porque obliga al otro a llenar el vacío. Porque crea una tensión constructiva que dirige la atención. Porque transforma lo que iba a ser un monólogo en una experiencia interactiva. Cada vez que usas el silencio con intención, estás diciendo, estoy aquí, presente, y tú también deberías estarlo. Y ese tipo de presencia es difícil de ignorar. Pero más allá de la técnica, hay algo profundo en el silencio. Es el espacio donde la verdad se asienta. Cuando llenamos cada segundo con palabras, muchas veces evitamos sentir. Pero cuando hacemos una pausa, cuando sostenemos el espacio, algo se revela, una emoción, una intuición, una claridad interna. Por eso, dominar el silencio no solo mejora tu comunicación, mejora tu autoconocimiento. Te obliga a estar contigo, con tu mensaje, con tu verdad. Y desde ahí, desde esa presencia interna, nace una voz con más poder. Así como en la música las pausas crean ritmo, en la comunicación las pausas crean presencia. Una buena pausa es como un parpadeo en la conversación, necesaria, rítmica, humana. No hay que temerla, hay que entrenarla. No hay que eliminarla, hay que dirigirla. Porque cuando logras usar el silencio con maestría, todo tu mensaje se eleva. Ya no dependes de hablar más para decir más. Descubres que a veces, lo que no se dice es lo que más se escucha. Que el espacio entre las palabras puede ser más elocuente que las palabras mismas. Y que la verdadera autoridad no grita, respira. Hablar con poder es también saber cuándo no hablar. Y en ese vacío aparente, está la fuerza de quien no necesita llenar para impresionar, sino que elige pausar para conectar. Porque quien domina el silencio, domina el mensaje. Y quien domina el mensaje, transforma el mundo. Ley 5.
tonalidad que enamora. Hay algo en la voz que no puede fingirse. Aunque el contenido sea el mismo, la forma en que se dice cambia por completo el efecto que tiene en el oyente. No es lo que dices, es como lo dices. Puedes tener el mejor argumento, la idea más brillante, el mensaje más importante, pero si tu tonalidad no lo acompaña, ese mensaje pierde fuerza, pierde vida, pierde impacto. La voz es una huella emocional. La tonalidad es el vehículo invisible que transporta tu energía, tu intención, tu verdad. Es lo que define si tu mensaje genera confianza o desconfianza, si enamora o repele, si lidera o se desvanece. Y lo fascinante es que tu tonalidad no está escrita en piedra. Puedes entrenarla, moldearla, expandirla, afinarla. Puedes convertir tu voz en una herramienta de influencia emocional, si aprendes a escucharla, a sentirla y a dirigirla. La tonalidad es el alma de tu voz. No se trata solo de sonar bien, se trata de sonar coherente con lo que sientes y con lo que quieres generar en el otro. Hay tonalidades que inspiran calma, otras que despiertan entusiasmo, otras que provocan autoridad inmediata, y otras que generan empatía o conexión emocional profunda. Pero todas ellas tienen algo en común, se sostienen en la intención. La intención es la raíz de toda tonalidad auténtica. Si hablas con miedo, tu voz lo refleja. Si hablas con deseo de manipular, también. Si hablas con el anhelo genuino de compartir, tu voz se convierte en un puente real. Por eso, antes de hablar, pregúntate, ¿qué quiero que la otra persona sienta con lo que voy a decir? Porque según esa intención, tu cuerpo y tu voz empezarán a alinearse de forma inconsciente. Y con la práctica, eso se volverá consciente y deliberado. Una voz que enamora no es necesariamente una voz suave. Puede ser firme, intensa, cálida, juguetona, grave o energética. Lo que la hace atractiva es su congruencia. Cuando la intención emocional que llevas dentro se expresa con claridad a través de tu tonalidad, ocurre algo magnético. La otra persona no solo escucha tu mensaje, lo siente. Y ahí es donde nace el verdadero poder. Por ejemplo, si quieres generar confianza, tu voz debe ser estable, fluida, con pausas naturales y una entonación descendente al final de las frases. Eso comunica seguridad. Si hablas con un tono tembloroso, con subidas repentinas o velocidad excesiva, lo que transmites es ansiedad o duda. En cambio, si respiras, si ralentizas ligeramente el ritmo, si dejas espacio entre tus palabras y usas una entonación firme, pero humana, el otro baja sus defensas, te escucha con atención, se abre. Si quieres generar interés, debes jugar con tu ritmo y tu energía vocal. No puedes hablar monótonamente esperando que el otro se mantenga atento. Necesitas introducir variaciones naturales en el volumen, el tono, el énfasis. Enfatiza las palabras clave, acelera un poco en los momentos de entusiasmo, baja el volumen para generar intimidad o suspense. La atención humana se activa con lo inesperado. Si tu voz es predecible, la mente del oyente se desconecta. Pero si creas un ritmo dinámico, con momentos altos y bajos, con pausas estratégicas y cambios sutiles de intensidad, mantienes a tu audiencia emocionalmente involucrada. Y si lo que deseas es generar autoridad, tu voz necesita enraizarse. No desde la rigidez o el autoritarismo, sino desde la firmeza interna. La autoridad vocal nace del control del volumen, del uso claro de las pausas, de una entonación que baja al finalizar las ideas y de un ritmo constante que no se deja acelerar por la presión externa. No es necesario gritar. Al contrario, una voz que sabe usar el volumen con intención es más persuasiva que una voz que intenta imponer por fuerza. A veces, una afirmación dicha con calma y convicción impacta mucho más que una declaración exaltada. La autoridad no se impone, se proyecta. Y se proyecta desde una voz que conoce su valor, que no se disculpa por estar presente, que ocupa su lugar sin arrogancia, pero con solidez. Practicar tu tonalidad implica entrenar la conciencia vocal. Empieza grabándote. Observa cómo suenas cuando estás relajado, emocionado, apurado o nervioso. ¿Tiendes a hablar muy rápido? ¿Tu voz sube al final de cada frase como si pidieras permiso para opinar? ¿Tienes momentos de monotonía o excesiva energía? Escucharte es el primer paso para pulir tu instrumento. Luego, practica leer textos con distintas intenciones emocionales. Lee una frase con alegría, luego con firmeza, luego con calma, luego con ternura. Juega con tu voz, como un músico con su instrumento. Aprende a salir de tu patrón habitual, a expandir tu expresividad.
No se trata de actuar, se trata de habitar todo tu rango expresivo real. La respiración es clave en este proceso. Una voz que enamora nace de una respiración consciente. Cuando respiras superficialmente, tu voz se vuelve tensa, entrecortada, apurada. Pero cuando respiras desde el abdomen, con profundidad, tu voz se vuelve más estable, resonante, fluida. Empieza cada intervención con una respiración profunda. Permítete sentir tu cuerpo. La voz no es solo aire que vibra en tus cuerdas vocales, es energía que atraviesa todo tu sistema. Una voz poderosa no nace en la garganta, nace en el cuerpo completo. Por eso, moverte, estirarte, liberar tensiones físicas también influye directamente en la calidad de tu tonalidad. Recuerda, tu voz es una herramienta emocional. No se trata de sonar como alguien más, sino de sonar como la versión más presente y auténtica de ti. A medida que entrenas tu tonalidad, empiezas a notar que tu presencia también cambia. Las personas se sienten más conectadas contigo, más receptivas, más influenciadas. Porque tu voz ya no solo informa, transforma. Es una voz que no solo dice, sino que deja huella. Una voz que no solo suena bien, sino que transmite verdad. Y esto no ocurre de un día para otro. Es un arte. Un arte que se cultiva con práctica, con paciencia, con sensibilidad. Pero es un arte que transforma tu manera de comunicarte, de liderar, de impactar. Cuando tu voz se alinea con tu intención, cuando tu tonalidad refleja tu energía interna, entras en un estado de coherencia poderosa. Las personas lo sienten. Y tú también lo sientes. Porque ya no hablas solo para llenar un espacio. Hablas para provocar una emoción. Y una emoción bien dirigida tiene más poder que cualquier argumento. No importa si hoy sientes que tu voz no suena como te gustaría. Eso no es una sentencia. Es solo el punto de partida. Cada ejercicio, cada grabación, cada conversación consciente es una oportunidad para expandir tu poder vocal. Y ese poder no solo transforma cómo hablas, transforma cómo eres percibido. Porque al final del día, una voz entrenada es una identidad fortalecida. Es una declaración de tu presencia, de tu intención, de tu liderazgo. Y cuando tu voz enamora, tu mensaje ya no se olvida. Se queda, se siente, se recuerda. Porque la tonalidad no solo decora tu mensaje, lo convierte en experiencia. Ley 6. El cuerpo también habla. El cuerpo nunca miente. Mientras las palabras pueden ser cuidadosamente elegidas y la voz puede ser modulada con intención, el cuerpo revela en todo momento lo que verdaderamente sentimos, creemos o deseamos. Cuando hablas, no solo estás comunicando con tu voz. Estás comunicando con cada movimiento, cada postura, cada gesto. Tu cuerpo emite señales constantes que refuerzan o sabotean tu mensaje, muchas veces sin que siquiera lo notes. Por eso, si quieres hablar con poder, necesitas algo más que una buena idea o una voz entrenada. Necesitas presencia física. Necesitas un cuerpo que esté alineado con tu mensaje. Porque cuando tu cuerpo dice una cosa y tu boca otra, el inconsciente del oyente siempre le creerá al cuerpo. La comunicación corporal no se trata de usar gestos artificiales o forzados. No se trata de aprender una coreografía de movimientos que supuestamente transmiten seguridad o persuasión. Se trata de algo mucho más profundo. Estar presente en tu cuerpo. Habitar tu postura. Sentir tus pies en el suelo. Reconocer la tensión en tus hombros o en tu mandíbula y aprender a liberarla. Es desde ese estado de conciencia física que nace la verdadera comunicación no verbal. Cuando estás presente en tu cuerpo, tu energía se estabiliza, tu voz se ancla y tu mirada se vuelve más clara. Y esa presencia se percibe sin esfuerzo. No necesitas decir nada para impactar. Tu sola presencia ya comunica autoridad, calma y autenticidad. La postura es uno de los elementos más visibles e inmediatos de tu comunicación no verbal. Una postura erguida, abierta, con los hombros hacia atrás y el pecho proyectado, transmite seguridad, apertura y liderazgo. En cambio, una postura encorvada, cerrada o tensa comunica inseguridad, defensividad o sumisión. No importa qué tan poderosas sean tus palabras, si tu cuerpo está encogido, tu mensaje pierde impacto. Pero cuando te colocas con firmeza, cuando tu columna se alinea, cuando te enraizas con los pies firmes y tu torso relajado, tu cuerpo se convierte en un canal limpio para tu mensaje. No bloquea, no interfiere, refuerza. Los gestos también hablan. Tus manos no están ahí para rellenar el espacio,
están ahí para dar vida a tus ideas. Un gesto bien dirigido puede subrayar un punto clave, puede marcar una transición, puede dar fuerza emocional a una afirmación. Pero si tus gestos son repetitivos, descoordinados o excesivos, distraen. Por eso, el secreto no está en gesticular más, sino en gesticular con intención. No se trata de controlar tus manos como un robot, sino de liberar su expresividad natural mientras mantienes la conciencia de lo que estás comunicando. Deja que tus gestos nazcan del mensaje, no de la ansiedad. Y si no sabes qué hacer con tus manos, lo primero es evitar esconderlas. Esconde tus manos y parecerás inseguro. Muestra tus manos y parecerás abierto, confiado y transparente. Tu rostro también es un espejo emocional. Una expresión facial relajada, congruente con lo que dices, genera conexión inmediata. La sonrisa, usada con autenticidad, tiene el poder de relajar al oyente, de abrir el canal emocional. Pero no todas las situaciones requieren una sonrisa. A veces, lo que se necesita es una mirada firme, una expresión de interés genuino, una pausa reflexiva acompañada por un ceño levemente fruncido. Tu rostro necesita estar vivo, presente, conectado con lo que estás diciendo y con lo que estás sintiendo. Porque si tus palabras dicen entusiasmo, pero tu cara expresa apatía, el otro sentirá el desajuste. Y cuando hay desajuste, hay desconfianza. Uno de los errores más comunes en la comunicación no verbal es moverse demasiado. Caminar de un lado a otro sin sentido, cambiar de postura a cada rato, hacer gestos compulsivos o mover los pies nerviosamente. Todo eso proyecta ansiedad. En cambio, el poder se manifiesta en la estabilidad. Puedes moverte, sí, pero con propósito. Puedes caminar, pero con dirección. Cada movimiento debe tener una razón. Y muchas veces, la mayor fuerza está en la quietud. Un cuerpo quieto, bien enraizado, con una mirada fija y una voz firme puede generar más impacto que cualquier cantidad de palabras dichas con agitación. Otro aspecto clave es la respiración. Tu respiración no solo afecta tu voz, también afecta tu cuerpo. Cuando respiras superficialmente, tu cuerpo se tensa, tu movimiento se vuelve errático, tu energía se dispersa. Pero cuando respiras profundo, desde el abdomen, tu cuerpo se relaja, tu postura se estabiliza, tu presencia se amplifica. Respirar con conciencia antes de hablar, durante una pausa, o incluso al escuchar, te devuelve al presente. Y estar presente es la base de cualquier comunicación poderosa. Porque cuando tú estás presente, el otro también lo está. Tu presencia invita a la del otro. Tu cuerpo lo transmite. La mirada merece mención aparte. Tus ojos no solo miran, también hablan. Una mirada directa, sin evasión, con intención clara, puede abrir más puertas que cualquier argumento. Pero no se trata de mirar fijamente de forma forzada, se trata de sostener la mirada con calma, con humanidad. Mirar al otro mientras hablas le transmite que estás ahí, que estás conectado, que no estás hablando por hablar, sino comunicando desde tu verdad. Y mirar mientras escuchas le dice al otro, estoy contigo, te valoro, te respeto. Esa es una forma silenciosa pero poderosa de influir. La verdadera presencia física no se logra con trucos, se logra con conciencia. Conciencia de tu cuerpo, de tu respiración, de tus gestos, de tu energía. Cuando cultivas esa conciencia, empiezas a notar cuando estás acelerado, cuando estás tenso, cuando estás perdiendo tu centro. Y en lugar de seguir hablando desde la desconexión, puedes hacer una pausa, respirar, corregir tu postura, reencontrar tu eje. Eso no solo mejora tu comunicación, te transforma internamente. Porque aprendes a habitarte, a sostenerte, a comunicar desde un lugar sólido, sereno y magnético. Hablar con poder no es solo un acto vocal, es un acto corporal. Es un mensaje integral en el que cada parte de ti está diciendo, estoy aquí, creo en lo que digo, y tengo algo importante que compartir. Esa coherencia entre cuerpo, voz y mensaje es lo que genera magnetismo real. No se trata de impresionar, se trata de transmitir verdad con presencia. De ocupar tu espacio con respeto, de mirar al otro sin miedo, de hablar desde un cuerpo vivo y presente. Y eso, como todo lo poderoso, se entrena. No necesitas ser un experto en lenguaje corporal. Solo necesitas empezar a prestar atención, a observarte, a corregirte con cariño, a integrar pequeños cambios que generen grandes efectos. Porque tu cuerpo es tu aliado más potente en el arte de comunicar. Y cuando tu cuerpo habla en armonía con tu voz, el impacto es inevitable.
Porque ya no eres solo alguien que transmite información. Te conviertes en alguien que genera transformación. Y eso, en el mundo de hoy, es más necesario que nunca. Ley 7. La mirada que convence. La mirada es uno de los elementos más potentes y subestimados de la comunicación humana. Puedes decir mucho sin mover los labios, sin levantar la voz, sin emitir una sola palabra. A través de tus ojos, transmites intención, verdad, presencia, seguridad, empatía, firmeza o duda. Cuando alguien te mira con atención, con presencia auténtica, con una energía clara y enfocada, se genera una conexión que las palabras por sí solas no podrían lograr. Y cuando alguien te evita la mirada, o desvía los ojos con nerviosismo, el mensaje, por poderoso que sea en forma, pierde profundidad, pierde credibilidad, pierde alma. Porque los ojos no solo ven, también hablan. Hablan incluso antes de que comiences a hablar, y muchas veces siguen hablando incluso después de que terminas. Mirar con presencia es más que simplemente mirar a los ojos. Es sostener la atención con intención. Es decir, con tu mirada, estoy aquí contigo, estoy escuchándote de verdad, estoy hablándote desde mi verdad. Esa clase de mirada tiene un efecto casi inmediato, rompe barreras, genera confianza, invita al otro a abrirse. Las personas están cansadas de sentirse ignoradas, de ser vistas superficialmente, de hablar con interlocutores distraídos. Por eso, cuando alguien las mira con presencia real, esa persona se distingue al instante. Porque no es común. Porque no es automático. Porque es un acto de entrega. Hay quienes, por nervios o hábito, evitan el contacto visual. Miran al suelo, al techo, a un punto fijo, a sus notas, a cualquier lado menos a la persona con la que están hablando. A veces, por timidez, otras, por inseguridad, y muchas veces, por no saber lo que su mirada realmente puede comunicar. Pero cuando evitas mirar, estás enviando un mensaje silencioso: no confío en mí, no quiero que me veas, no estoy completamente aquí. Y aunque el contenido de tus palabras sea brillante, la falta de contacto visual transmite desconexión. La mirada, en cambio, cuando se usa con conciencia, proyecta seguridad sin arrogancia. Afirma tu mensaje sin necesidad de elevar la voz. Convoca atención sin esfuerzo. Uno de los grandes secretos para hablar con poder es aprender a mirar antes de hablar. Siente al otro, obsérvalo, capta su energía, respira con su presencia. Una mirada profunda antes de emitir la primera palabra puede marcar el tono de toda la conversación. Le estás diciendo al otro: estoy conectado contigo, no vengo a imponer, vengo a compartir, estoy presente. Esa mirada previa prepara el terreno emocional. Es como abrir una puerta silenciosa a la conexión. Y cuando la conversación inicia, mantener esa mirada, sostenerla con naturalidad y calidez, crea un canal invisible por donde fluye la influencia auténtica. No se trata de mirar fijamente como un robot. Tampoco de mirar intensamente de forma forzada. Se trata de aprender a sostener la mirada con calma, con amabilidad, con ritmo natural. Puedes apartar la mirada de vez en cuando, claro que sí, eso es humano. Pero asegúrate de volver. De reconectar. De no hablarle al vacío, ni al suelo, ni al aire, sino a la persona real que tienes delante. Porque es en esa reconexión constante donde se construye el puente de credibilidad. Cuando hablas mirando con presencia, cada palabra parece más firme, más sentida, más verdadera. Y si estás frente a muchas personas, como en una conferencia, una presentación o una clase, el principio es el mismo. No mires al aire por encima de sus cabezas. Mira a las personas reales. Escoge un rostro, sostén la mirada durante una idea completa, luego cambia a otro. Eso no solo te ancla, también hace que cada oyente sienta que le estás hablando a él directamente. Esa experiencia personalizada dentro de un grupo es lo que convierte una charla común en una experiencia memorable. Las personas no recuerdan todo lo que dices, pero sí recuerdan cómo las hiciste sentir. Y sentirse mirados con respeto, con interés genuino, con presencia, es una de las formas más poderosas de generar impacto emocional. El entrenamiento de la mirada requiere práctica, pero sobre todo requiere valentía. Porque cuando miras, también te expones. Dejas que te vean. Y eso puede resultar incómodo al principio. Pero es precisamente en ese acto de apertura donde reside tu poder. Porque mirar con presencia no es solo un acto de observar al otro, es también un acto de afirmarte a ti mismo. Es decir, estoy aquí.
y estoy listo para ser visto. Esa energía, cuando es verdadera, es magnética. Desarma la desconfianza. Disuelve la duda. Abre la puerta a una conexión real. Un ejercicio sencillo para entrenar tu mirada es practicar frente al espejo. Mírate sin juicio. Mírate como si estuvieras escuchándote por primera vez. Luego, graba un video hablando sobre un tema que domines y observa qué haces con tus ojos. ¿Eres capaz de mirar directamente a la cámara? ¿Desvías la mirada en momentos clave? ¿Cierras los ojos o parpadeas rápidamente cuando dices algo importante? Todo eso te da pistas sobre tus patrones actuales. Y cuando los haces conscientes, puedes transformarlos. Puedes empezar a elegir mirar desde un lugar de presencia, en lugar de hacerlo desde la evasión o el automatismo. La mirada también cambia según la emoción que quieras transmitir. Una mirada relajada y suave genera cercanía. Una mirada firme y enfocada transmite autoridad. Una mirada brillante, acompañada de una sonrisa sincera, contagia entusiasmo. Una mirada serena, en silencio, puede contener al otro emocionalmente más que 1000 palabras. Aprender a leer y usar estos matices es parte de convertirte en un comunicador magnético. Porque no estás solo transmitiendo ideas, estás sosteniendo emocionalmente a quien te escucha. Y hay algo más profundo. La mirada refleja tu nivel de conexión interna. Cuando estás alineado contigo, cuando estás centrado, cuando hablas desde tu verdad, tu mirada es limpia, clara, poderosa. Pero cuando estás desconectado, tu mirada también se nubla, se pierde, se vuelve esquiva. Por eso, trabajar la mirada también es trabajar la conexión contigo mismo. Es cultivar ese estado de presencia interna que se proyecta hacia afuera. Es vivir cada palabra, cada pausa, cada silencio, desde el contacto visual como ancla emocional. En un mundo donde todos miran a sus pantallas, donde el contacto real se ha vuelto raro, mirar con presencia es casi un acto revolucionario. Es decirle al otro, te veo. Y ser visto, en lo profundo, es una de las necesidades más humanas que existen. Por eso, cuando desarrollas la habilidad de mirar con intención, con verdad, con claridad, tu impacto se multiplica. Porque tu mensaje ya no viaja solo por el canal auditivo. Viaja también por el canal visual, emocional, intuitivo. Y eso no solo convence, eso transforma. Porque una mirada auténtica no necesita explicación. Se siente. Y lo que se siente profundamente, se recuerda para siempre. Ley 8. Escucha para dominar. Escuchar. Una palabra sencilla, cotidiana, muchas veces malinterpretada. En un mundo donde todos quieren hablar, destacar, opinar, tener la última palabra, la escucha se ha convertido en un arte olvidado. Y, sin embargo, los verdaderos maestros de la comunicación no son los que más hablan, sino los que mejor escuchan. Porque quien escucha con profundidad domina el terreno emocional, comprende lo que los otros no dicen, anticipa reacciones, detecta necesidades ocultas, y responde con una precisión que parece casi mágica. Escuchar es poder. Pero no un poder ruidoso, sino silencioso, invisible, profundo. Es el tipo de poder que transforma una simple conversación en una oportunidad de liderazgo, de influencia y de conexión real. Escuchar para dominar no es someter al otro, es leer el mapa emocional del momento con tanta claridad que puedes guiar la interacción hacia un lugar más auténtico, más eficaz, más transformador. La mayoría de las personas no escuchan para entender. Escuchan para responder. Mientras el otro habla, ya están formulando lo que van a decir. Interrumpen. Aconsejan antes de tiempo. Comparan lo que escuchan con sus propias experiencias y cambian el enfoque hacia sí mismos. Y al hacer esto, pierden una oportunidad invaluable, la de realmente comprender al otro. Escuchar de verdad implica vaciarse un momento, hacer silencio interior, suspender el juicio y abrirse completamente al mensaje que el otro está transmitiendo, tanto con sus palabras como con sus emociones, su tono, su cuerpo. Implica estar presente, no solo físicamente, sino emocional y mentalmente. Esa presencia total es lo que convierte a un oyente común en un oyente magnético. Un oyente magnético es aquel que hace que los demás se sientan vistos, comprendidos, valorados. Es esa persona a la que la gente busca para hablar, porque se siente escuchada sin ser juzgada, porque se siente respetada incluso en su vulnerabilidad. Y lo curioso es que quien escucha con esa profundidad no solo genera confianza y cercanía, también obtiene información poderosa. Porque al escuchar,
descubres que motiva al otro, que lo bloquea, que lo emociona, que lo frustra. Escuchar es recolectar datos emocionales, y esos datos te dan ventaja. No para manipular, sino para influir con más precisión. Para hablar justo en el punto que importa. Para tocar la fibra exacta que necesita ser activada. Escuchar también es una forma de liderazgo. En toda interacción humana, hay una danza de energías. Y quien escucha con maestría no se deja arrastrar por el ruido, sino que guía con calma. Porque entender antes de hablar te permite responder con claridad, con empatía, con dirección. Muchas veces, el liderazgo no está en quien habla primero, sino en quien escucha mejor. Porque la escucha crea contexto, y quien tiene el contexto domina el terreno. Escuchar no es pasividad, es estrategia. No es debilidad, es maestría emocional. Los grandes negociadores, los grandes coaches, los grandes líderes tienen en común una escucha entrenada. Saben cuándo guardar silencio, cuándo intervenir, cuándo reformular, cuándo simplemente sostener al otro con una presencia firme y cálida. Para entrenarte como oyente magnético, el primer paso es desarrollar tu conciencia auditiva. Eso significa escuchar más allá de las palabras. Escuchar el tono, la velocidad, los énfasis, los silencios. Escuchar lo que se dice y lo que no se dice. Escuchar con todo tu cuerpo. Cuando alguien habla, pregúntate, ¿qué está sintiendo mientras lo dice? ¿Qué necesita en este momento? Ser comprendido, ser contenido, ser desafiado. Esta escucha profunda transforma por completo tu capacidad de respuesta. Porque ya no reaccionas desde tu ego, sino que respondes desde la comprensión. Y esa respuesta es siempre más precisa, más humana, más poderosa. Otro entrenamiento clave es el silencio activo. Muchos temen que si se quedan callados demasiado tiempo, parecerán inseguros o desinteresados. Pero en realidad, el silencio bien manejado es una de las herramientas más poderosas en la escucha. Cuando no interrumpes, cuando sostienes el espacio, cuando no llenas cada hueco con tus ideas, estás invitando al otro a profundizar, a seguir explorando, a confiar más, a sentirse visto. Y muchas veces, en ese espacio, emergen verdades que no habrían aparecido si hubieras intervenido antes de tiempo. El silencio es fértil. El silencio escucha lo que la palabra no puede decir. Una técnica poderosa para mejorar tu escucha es reformular lo que el otro dijo con tus propias palabras. No para repetirlo como un loro, sino para validar, confirmar y demostrar que realmente entendiste. Algo como, entonces, si te entiendo bien, lo que te preocupa no es solo el resultado, sino cómo se está tomando la decisión, ¿cierto? Esta clase de reflejo genera conexión instantánea. El otro siente que no solo fue escuchado, sino comprendido. Y cuando alguien se siente comprendido, baja sus defensas, se abre, colabora. La escucha empática crea puentes. Y los puentes son el terreno donde ocurre la verdadera influencia. También es importante aprender a escuchar incluso cuando no estás de acuerdo. Escuchar no implica estar de acuerdo, implica estar disponible. Puedes sostener tu punto de vista y, al mismo tiempo, estar abierto al punto de vista del otro. Esa apertura es lo que te hace flexible, adaptable, estratégico. Porque no estás encerrado en tu opinión, estás construyendo desde el diálogo. Y en un mundo que cada vez polariza más, quien sabe escuchar se vuelve valioso, necesario, influyente. Porque trae equilibrio donde hay rigidez, y comprensión donde hay juicio. Escuchar también te transforma por dentro. Cuando aprendes a escuchar, tu ego se suaviza. Te das cuenta de que no necesitas tener siempre la razón, ni impresionar todo el tiempo. Descubres que hay sabiduría en cada voz, que cada historia tiene algo que enseñarte, que cada ser humano está atravesando una batalla silenciosa. Esa conciencia te vuelve más compasivo, más profundo, más íntegro. Y cuando hablas desde ese lugar, tu mensaje tiene otra vibración. Porque ya no hablas desde la necesidad de convencer, sino desde la generosidad de compartir. Ya no hablas para que te escuchen, hablas porque has escuchado. La paradoja más hermosa de la comunicación es que cuanto mejor escuchas, más poderosas se vuelven tus palabras. Porque tus palabras ya no nacen del vacío, nacen del otro. Y cuando tus palabras vienen cargadas de la energía de la escucha, resuenan, impactan, transforman. Escuchar para dominar no es un acto de pasividad, es un acto de sabiduría. Es el tipo de dominio que no necesita imponerse, porque ya está en sintonía con la realidad del otro.
Y esa sintonía es, en última instancia, el verdadero arte de la comunicación magnética. Porque quien sabe escuchar con el alma, habla con autoridad silenciosa. Y esa es la voz que el mundo necesita escuchar. Ley 9. Domina el territorio emocional. Toda comunicación, en su esencia más profunda, es una transferencia de energía emocional. Aunque la mayoría de las personas crean que lo importante es el contenido del mensaje, lo cierto es que el verdadero impacto no está solo en lo que se dice, sino en cómo se dice y desde qué estado interno se dice. La energía emocional que acompaña a tus palabras es la que define cómo se recibe tu mensaje, si se recuerda, si se respeta, si se rechaza o si se siente. Por eso, si quieres hablar con poder real, necesitas más que dominio técnico. Necesitas aprender a dominar tu territorio emocional. Porque cada vez que hablas, estás llevando tu energía al espacio del otro, y si no sabes gestionarla, tu comunicación se vuelve inestable, caótica, impredecible. Pero si aprendes a regular tus emociones antes, durante y después de hablar, entonces cada palabra tuya lleva una carga de autenticidad, de claridad, de magnetismo. Y eso no solo impacta, eso transforma. Dominar el territorio emocional no significa reprimir lo que sientes. No se trata de fingir calma cuando por dentro estás temblando, ni de actuar entusiasmo cuando lo que sientes es miedo. Se trata, más bien, de conocer tus emociones, de permitirte sentirlas sin que te controlen, de canalizarlas de forma consciente y útil. Porque lo emocional no desaparece. Si no lo gestionas, se filtra en tu voz, en tus gestos, en tu tono. El público o el interlocutor, incluso sin saberlo conscientemente, capta esa vibración emocional y reacciona a ella. Tu ansiedad puede generar incomodidad en el otro. Tu inseguridad puede generar desconfianza. Pero tu autenticidad bien sostenida puede generar conexión profunda. Y esa es la clave. No se trata de eliminar la emoción, se trata de sostenerla con presencia. Antes de hablar, lo primero que debes hacer es observar tu estado emocional. ¿Estás nervioso? ¿Estás acelerado? ¿Estás sobreestimulado o apagado? Tomarte un momento para detectar tu estado antes de comunicar es un acto de inteligencia emocional. Es mirarte con honestidad y decirte, así estoy ahora, y voy a trabajar con esto. No desde el juicio, sino desde la conciencia. Porque cuando eres consciente, puedes tomar decisiones. Puedes respirar más profundo. Puedes estirar tu cuerpo. Puedes darte 2 minutos de silencio antes de hablar. Puedes enfocar tu atención en el valor que vas a entregar en lugar de en la expectativa de aprobación. Ese simple cambio de foco transforma completamente tu energía. Durante la comunicación, la gestión emocional se convierte en un acto de presencia continua. Es inevitable que surjan emociones, dudas, entusiasmo, miedo, orgullo, incomodidad. Y ahí es donde necesitas estar presente. Respirar. Escuchar tu cuerpo. Sentir si tu voz se tensa, si tu mente se acelera, si tus palabras salen desde la presión o desde el equilibrio. Y cuando detectas que te estás saliendo de tu centro, no necesitas frenarte bruscamente. Solo necesitas regresar a la respiración. Regresar a una pausa consciente. Volver a anclarte en la intención que te trajo a hablar. Porque toda emoción, por intensa que sea, puede atravesarse si no la combates, si no la escondes, si simplemente la reconoces y decides cómo responder. Esa capacidad de navegar emocionalmente en tiempo real es lo que diferencia a un comunicador promedio de uno extraordinario. Después de hablar, también necesitas hacer un cierre emocional consciente. Muchas personas, después de una conversación o presentación, quedan atrapadas en la autocrítica, en el análisis excesivo, en el arrepentimiento. Se preguntan si dijeron lo correcto, si sonaron bien, si hicieron el ridículo. Y esa rumiación interna debilita su energía, afecta su autoestima, les impide disfrutar el proceso. Por eso, al terminar de comunicar, es vital que hagas una pausa interna y reconozcas tu esfuerzo. Que celebres haber estado presente. Que valides tu intención, incluso si hubo errores. Porque el verdadero crecimiento no ocurre en la perfección, ocurre en la práctica honesta. Y si cada vez que hablas haces un cierre desde el aprecio interno en lugar del juicio, tu energía se fortalece para la próxima vez. El dominio emocional también implica saber qué tipo de energía quieres transmitir en cada situación. No todas las conversaciones requieren la misma carga emocional. Habrá momentos en los que necesitarás energía alta, entusiasmo, motivación. Otros donde lo más poderoso será tu serenidad, tu pausa,
tu contención. Y esa elección consciente de qué emoción proyectar es lo que te da flexibilidad y poder. Porque no estás reaccionando, estás eligiendo. No estás siendo llevado por tus emociones, estás liderándolas. Eso es carisma real. Eso es presencia consciente. Eso es influencia emocional estratégica. Para entrenar esta habilidad, puedes empezar a identificar tus patrones emocionales antes de hablar. ¿Qué suele pasarte emocionalmente en momentos clave? ¿Tiendes a acelerarte, a bloquearte, a tensarte? Una vez que identifiques esos patrones, puedes crear rituales emocionales de preparación. Respiraciones específicas, visualizaciones, frases de anclaje, movimientos corporales. No necesitas grandes rituales. A veces basta con cerrar los ojos un instante y recordarte, estoy aquí para aportar. Lo que tengo que decir tiene valor. Y mi energía es mi mensaje. Esa intención simple alinea tu emoción, tu mente y tu cuerpo. Y cuando sientas miedo, no lo veas como un enemigo. El miedo no es el problema. El problema es cómo te relacionas con él. Si lo peleas, te consume. Si lo ignoras, se filtra. Pero si lo miras con calma y decides avanzar con él, ese miedo se transforma en energía disponible. Los grandes comunicadores sienten miedo, pero lo convierten en presencia. Lo transforman en fuego interno. Porque aprendieron que el territorio emocional no se conquista reprimiendo, sino navegando. No se domina con rigidez, sino con flexibilidad consciente. Y así, descubres que comunicar con poder no es un acto frío, lógico, distante. Es un acto profundamente emocional. Y cuanto más sabes manejar tu energía interna, más magnético se vuelve tu mensaje. Porque las personas no solo escuchan tus palabras, sienten tu estado. Y ese estado se transmite con cada gesto, cada tono, cada pausa. No necesitas ser perfecto, necesitas estar presente. No necesitas controlar cada emoción, necesitas convivir con ellas. Porque el dominio emocional no es eliminar lo humano, es abrazarlo con conciencia. Así, al aprender a dominar tu territorio emocional, te conviertes en un comunicador completo. Capaz de sostener su energía antes, durante y después de hablar. Capaz de elegir qué proyectar. Capaz de conectar desde un lugar real, no forzado. Y esa capacidad no solo mejora tu forma de comunicarte con los demás. Mejora tu relación contigo mismo. Porque cada vez que eliges responder en lugar de reaccionar, estás creciendo. Estás fortaleciéndote. Estás convirtiendo tu voz en una extensión coherente de tu mundo interno. Y ese es el mayor poder de todos, la congruencia emocional. La voz que nace de alguien que se conoce, se regula y se expresa con verdad. Esa es la voz que transforma. Esa es la voz que se recuerda. Ley 10. Simplifica o desapareces. En un mundo saturado de información, de opiniones, de mensajes constantes desde todas las direcciones, la claridad se ha convertido en un bien escaso. Y, precisamente por eso, en un bien extremadamente valioso. La mente humana no ama lo complicado, ama lo claro. Rechaza lo enredado, lo denso, lo ambiguo. Porque procesar ideas complejas requiere energía mental, y nuestro cerebro, por naturaleza, busca conservar esa energía. Es por eso que los grandes comunicadores no son los que usan las palabras más sofisticadas ni los que hablan más tiempo, sino los que logran decir más con menos. Los que, con una sola frase, iluminan una idea. Los que, con pocas palabras, provocan un impacto duradero. Los que han entendido una ley esencial en la comunicación poderosa: simplifica o desapareces. Hablar con claridad no es sinónimo de hablar de manera superficial. De hecho, simplificar requiere más inteligencia que complicar. Porque para simplificar necesitas comprender. Solo quien realmente entiende lo que quiere decir, puede reducirlo a su esencia sin perder profundidad. El problema de muchos comunicadores es que aún no han destilado sus ideas. Hablan desde la acumulación, no desde la síntesis. Llenan sus discursos de términos técnicos, explicaciones innecesarias, adornos verbales que distraen más de lo que ayudan. Y el resultado es que, aunque parezcan decir mucho, no se entiende nada. O peor aún, se olvida todo. La simplificación comienza con la intención. Antes de hablar, debes preguntarte: ¿qué quiero que esta persona recuerde? ¿Qué quiero que sienta? ¿Qué quiero que haga? Esa claridad te obliga a priorizar.
Porque cuando todo es importante, nada lo es. Necesitas elegir el corazón de tu mensaje, la idea que vale la pena defender, el concepto que merecería ser escrito en una sola frase. Y una vez que encuentras ese núcleo, eliminas lo que lo entorpece. No repites innecesariamente, no te pierdes en explicaciones redundantes, no das vueltas para evitar decir lo que realmente piensas. Vas directo, pero no brusco. Preciso, pero no seco. Claro, pero no plano. Esa es la alquimia de la simplificación, decir lo esencial con belleza, con impacto, con humanidad. Un comunicador que sabe simplificar se vuelve memorable, porque su mensaje entra fácil, se procesa rápido y se queda dentro. La audiencia no necesita esforzarse para seguirlo. No necesita descifrarlo. Todo fluye. Y cuando algo fluye, se disfruta. Por eso, simplificar es un acto de generosidad. No hablas para mostrar lo que sabes, hablas para que el otro entienda, para que se lleve algo útil, para que se quede con una idea clara que lo acompañe después. Y eso, paradójicamente, te posiciona como alguien más sabio, más relevante, más influyente. Uno de los errores más frecuentes en la comunicación es creer que usar un lenguaje complejo te hace ver más inteligente. Pero la verdadera inteligencia se nota cuando puedes explicar algo difícil de manera sencilla. Einstein lo dijo con claridad: si no puedes explicárselo a un niño de 6 años, es que no lo entiendes lo suficiente. Y esto no aplica solo a la ciencia, aplica a cualquier forma de expresión. Un vendedor que complica su mensaje pierde ventas. Un líder que da instrucciones confusas pierde autoridad. Un educador que usa jerga innecesaria pierde la atención de sus alumnos. El lenguaje no es una barrera que te separa del otro, es un puente que te conecta. Pero ese puente debe ser transitable, claro, directo. De lo contrario, nadie lo cruza. Para practicar la simplificación, puedes hacer un ejercicio poderoso. Cada vez que expliques una idea, intenta reducirla a una sola frase. Una frase clara, sin adornos. Luego, exprésala con palabras que incluso un adolescente entendería. Y finalmente, pregúntate, ¿esta frase genera una imagen clara en la mente? Si no la genera, aún no está lista. Porque las ideas claras son visuales, concretas, tangibles. Se ven, se sienten, se recuerdan. Y para llegar a ese punto, debes pulir, cortar, refinar. Como un escultor que quita lo que sobra hasta revelar la forma esencial. Así funciona la comunicación clara. Es un acto de eliminación, no de adición. También puedes entrenarte observando a los grandes comunicadores. Escucha cómo construyen sus frases, cómo usan ejemplos concretos, cómo evitan la jerga innecesaria, cómo utilizan metáforas sencillas para explicar conceptos complejos, cómo no temen al silencio, porque saben que no es necesario llenar cada segundo con palabras. Y sobre todo, cómo logran dejar huella con muy poco. No necesitas hablar 20 minutos para ser recordado. A veces, una sola frase bien dicha transforma más que un discurso entero. La simplificación también se aplica a tu lenguaje corporal, a tu tono, a tu estructura. No solo es que dices, sino cómo lo dices. Evita los gestos exagerados. Elimina las muletillas. Habla con frases más cortas. Respira entre cada idea. Deja espacio para que el otro asimile. No trates de impresionar, trata de impactar. Porque impresionar puede ser momentáneo, pero impactar es duradero. Y el impacto nace de lo que es claro, preciso, sentido. En conversaciones importantes, presentaciones, entrevistas o debates, quien domina el arte de simplificar tiene ventaja. Porque mientras otros se pierden explicando, justificando, adornando, tú avanzas con frases que cortan como espada, que atraviesan la confusión, que iluminan la escena. Y no necesitas ser agresivo para ser contundente. Puedes hablar con calma y, aún así, ser la voz más fuerte del lugar. Porque la claridad tiene un poder propio. La mente la reconoce, la agradece y la recuerda. El mundo ya está lleno de mensajes complejos. Por eso, quien tiene la capacidad de hacer sencillo lo difícil, se vuelve imprescindible. En una reunión de trabajo, es quien aclara la confusión. En una negociación, es quien pone las cartas claras. En una charla, es quien deja una frase que luego se repite. En la vida cotidiana, es quien logra que su mensaje llegue, toque y transforme. Y eso no es un don mágico, es una práctica consciente.
Es la decisión de priorizar lo esencial, de confiar en la fuerza de la sencillez, de honrar la mente del otro con palabras que no confundan, sino que clarifiquen. Simplificar es también una forma de respeto. Respeto por tu tiempo, por el tiempo del otro, por la energía mental que todos estamos gestionando cada día. Es entender que la belleza está en la claridad. Que no necesita ser complejo para ser profundo. Que no necesita sonar sofisticado para ser poderoso. Que menos, muchas veces, es más. Y que cuando hablas desde la esencia, sin adornos innecesarios, tu voz se convierte en una flecha, rápida, precisa, directa al centro. Así, entenderás que simplificar no es reducir el valor de lo que dices, es elevarlo. Es hacer que lo importante brille, que lo esencial destaque, que lo verdadero se escuche. Porque en un mar de ruido, el mensaje más claro es el que permanece. Y en la mente del oyente, solo queda lo que se entiende. Lo que confunde se olvida. Pero lo que ilumina, permanece. Y tú tienes el poder de iluminar, si decides hablar con claridad. Simplifica o desapareces. Esa es la ley. Porque hoy, más que nunca, ser claro es ser inolvidable. Ley 11. Personaliza tu voz, encuentra tu estilo. La voz más poderosa no es la que más fuerte suena ni la que mejor imita a otros. Es la que más auténticamente representa quién eres. En un mundo donde muchos tratan de parecerse a referentes, copiar estilos, repetir fórmulas o adoptar tonos prestados, destacar no significa hablar como alguien más. Significa hablar como tú. Con tu historia, tu ritmo, tu energía, tu forma única de ver el mundo. Encontrar tu estilo comunicativo no es un destino al que se llega de golpe, sino un proceso de descubrimiento, de eliminación de lo falso, de reconexión con lo que es verdaderamente tuyo. Y ese proceso comienza cuando dejas de buscar afuera y empiezas a mirar hacia adentro. Porque nadie más puede hablar como tú si decides ser tú por completo. Desde que somos pequeños, empezamos a moldear nuestra manera de hablar según lo que creemos que es aceptado, respetado, admirado. Adoptamos tonos, frases, gestos, incluso posturas que no necesariamente reflejan lo que somos, sino lo que pensamos que deberíamos ser. Y con el tiempo, esa capa de imitaciones se vuelve tan densa que olvidamos cuál era nuestra voz original. Pero ahí sigue, esperando ser despertada. La autenticidad comunicativa no se encuentra inventando algo nuevo, sino recordando lo que siempre estuvo ahí, tu forma de decir las cosas, tu lenguaje emocional, tu manera natural de transmitir tu verdad. Y cuando conectas con eso, tu voz deja de sonar forzada, tu presencia se siente más sólida y tu mensaje se vuelve más humano. Uno de los primeros pasos para encontrar tu estilo es aceptar tu historia. Todo lo que has vivido, tus éxitos, tus errores, tus aprendizajes, tus heridas, ha moldeado tu forma de ver la realidad. Y esa perspectiva es única. Nadie más tiene exactamente tus experiencias, tus referencias, tus emociones. Esa es tu riqueza. En lugar de esconder tu historia, úsala. Cuéntala. Apóyate en ella para dar contexto, para enseñar, para inspirar. Cuando hablas desde tu experiencia vivida, tu voz adquiere una fuerza que no se puede simular. Porque estás hablando desde la verdad, no desde la teoría. Y esa verdad tiene un poder magnético que no necesita ser justificado ni adornado. Solo necesita ser expresado con claridad y valentía. Otro elemento clave es tu ritmo. Algunas personas tienen una voz más rápida, otra más pausada. Algunas usan muchas imágenes, otras prefieren ir directo al grano. Algunas son más energéticas, otras más reflexivas. Y no hay una forma correcta. Lo correcto es lo que te representa, lo que te hace sentir que no estás actuando, que no estás escondiéndote. A veces, al principio del proceso, tu ritmo puede estar contaminado por el nerviosismo o la inseguridad. Pero con práctica, ese ritmo se estabiliza y emerge el verdadero flujo. No intentes adaptarte a un estilo que no te pertenece. Más bien, observa cuando te sientes más cómodo hablando, cuando tu voz fluye mejor, cuando te olvidas del cómo y simplemente estás presente en lo que dices. Ahí está tu estilo. Tu poder comunicativo está directamente relacionado con tu nivel de autenticidad. Cuanto más fiel eres a ti mismo al hablar, más fuerte se vuelve tu presencia. Porque no estás ocupando energía en sostener una imagen, estás usando toda tu energía para transmitir lo que importa. Esa coherencia se percibe. Las personas sienten cuando alguien está cómodo en su propia voz. Y esa comodidad genera confianza, conexión, respeto.
La imitación puede funcionar un rato, pero se agota. La autenticidad, en cambio, se expande. Se renueva. Crece contigo. Evita compararte. No necesitas sonar como ese conferencista que admiras, ni usar el mismo vocabulario que ese líder que sigues. Está bien inspirarte, estudiar a los mejores, aprender técnicas, observar matices. Pero todo eso debe pasar por tu filtro, por tu esencia, por tu forma de entender el mundo. Toma lo que resuene contigo y descarta lo que no. No hay nada más poderoso que alguien que ha elegido cómo quiere sonar, cómo quiere expresarse, cómo quiere conectar. No desde la presión externa, sino desde la libertad interna. La personalización de tu voz también incluye tus valores. ¿Qué defiendes? ¿Qué ideas te apasionan? ¿Qué tipo de emociones quieres provocar en los demás? ¿Qué clase de impacto deseas dejar cada vez que hablas? Cuando tienes claras estas respuestas, tu estilo empieza a tomar forma sólida. Ya no estás improvisando desde el vacío, estás construyendo desde tu identidad. Y esa construcción, como toda obra valiosa, requiere tiempo, ensayo, error, feedback y evolución. Pero vale cada segundo. Porque al final del camino, no solo habrás encontrado tu estilo al hablar. Habrás encontrado una forma más profunda de habitarte, de mostrarte, de liderar desde tu verdad. Una voz personalizada es también una voz libre. Libre de expectativas ajenas, de máscaras, de miedos aprendidos. Y esa libertad se siente. Se nota en tu forma de entrar a una conversación, de sostener una pausa, de decir no sé cuando no sabes, de reírte cuando algo te emociona. Es una voz viva, cercana, real. Y eso es lo que las personas más buscan hoy, realismo. Alguien con quien puedan sentirse identificados, alguien que no esté pretendiendo ser perfecto, sino que se atreva a ser sincero. Entrenar tu estilo personal no significa encasillarte. Significa tener una base clara desde la cual puedas adaptarte con flexibilidad. Puedes variar tu energía según el contexto, claro. Puedes usar distintos tonos según el público, por supuesto. Pero todo eso lo haces desde una identidad comunicativa clara. Desde una raíz firme. Y esa raíz eres tú. Esa es tu marca vocal. Eso es lo que te diferencia. Eso es lo que hace que, aun cuando otros digan cosas similares, tu forma de decirlas tenga un peso distinto, un sabor único, un eco que permanece. Y tal vez la parte más poderosa de este proceso es que, al personalizar tu voz, inspiras a otros a hacer lo mismo. Al mostrarte real, le das permiso al otro de mostrarse también. Al hablar desde tu historia, invitas al otro a honrar la suya. Y así, cada conversación se convierte en un espacio de autenticidad compartida, donde no se compite por quien suena mejor, sino que se colabora para construir significado. Donde no se imita para pertenecer, sino que se expresa para contribuir. Ese es el nuevo liderazgo, una voz que no domina desde el ego, sino que guía desde la verdad. Hablar con poder no es hablar como alguien más. Es hablar como tú, en tu máxima expresión. Es saber que no necesitas perfección, solo presencia. Que no necesitas imitar, solo recordar quién eres. Y que tu historia, tu ritmo y tu energía, cuando se alinean con tu intención, crean un estilo que no necesita gritar para ser escuchado. Porque cuando hablas desde tu verdad, tu voz se convierte en una firma. Y una firma no se repite. Una firma deja marca. Una firma es identidad. Una firma es poder auténtico. Ley 12. Comunicar es liderar. Cada vez que abres la boca para expresar una idea, estás ejerciendo liderazgo. Aunque no lo notes, aunque no te lo propongas, cada palabra que eliges, cada tono que usas, cada silencio que sostienes tiene un efecto sobre los demás. Influye en cómo piensan, en cómo se sienten, en cómo actúan. Porque comunicar no es simplemente transmitir información. Comunicar es transformar realidades. Y quien transforma, lidera. Tal vez no seas un jefe, ni tengas un título formal, pero si sabes usar tu voz con claridad, con intención y con presencia, estás liderando. Estás guiando la atención de los demás, estás marcando una dirección emocional, estás generando movimiento en las ideas y en las decisiones. Hablar es liderar, y cuando tomas conciencia de eso, tu forma de comunicar cambia para siempre. Muchos piensan que el liderazgo ocurre solo en grandes escenarios, en discursos públicos o en momentos de crisis. Pero el liderazgo real sucede cada día, en lo cotidiano, en una conversación con un compañero,
en una reunión familiar, en un mensaje que envías, en una opinión que compartes. Cada vez que eliges cómo decir algo, estás tomando una decisión de liderazgo. Porque estás afectando a otros, influyendo en su percepción, ayudándoles a ver lo que no veían o a sentir lo que no sentían. Y eso no es un detalle menor. Es una responsabilidad enorme, pero también una oportunidad poderosa. Una de las claves para liderar a través de la comunicación es tener clara tu intención. ¿Qué quieres provocar en el otro? ¿Qué energía deseas dejar después de tu intervención? ¿Qué cambio emocional o mental quieres inspirar? Hablar sin intención es hablar al azar. Pero cuando tienes una intención clara, tus palabras se alinean, tu energía se enfoca, tu mensaje se afina. Y el impacto se vuelve inevitable. La voz que lidera no es necesariamente la más elocuente ni la más carismática. Es la más coherente. La que sabe por qué está hablando. La que no busca validación, sino transformación. Liderar a través de la voz también requiere empatía. No puedes influir si no sabes a quién le estás hablando. Necesitas leer al otro, comprender su mundo interno, conectar con su realidad. Solo así puedes adaptar tu mensaje sin perder tu esencia. Porque liderar no es imponer, es conectar para guiar. No es decirle al otro lo que tiene que hacer, es mostrarle un camino que no había considerado. Y para eso, tu voz debe estar al servicio del otro, no solo de tu ego. Debe estar al servicio de un propósito mayor, de un valor que quieras defender, de una visión que quieras sembrar. La voz de un líder no grita, no domina, no humilla. La voz de un líder sostiene, inspira, eleva. No busca aplausos, busca despertar conciencias. No se enfoca en tener razón, se enfoca en provocar reflexión. No se apoya en el miedo, se apoya en la verdad. Y esa clase de voz se construye con práctica, con intención, con responsabilidad emocional. Porque quien sabe que sus palabras impactan, elige mejor cada una. No habla por hablar. Habla para servir, para construir, para iluminar. La verdadera influencia nace de la congruencia. Si tus palabras dicen una cosa, pero tu energía dice otra, nadie te seguirá. Pero si lo que dices, lo que haces y lo que transmites están alineados, te conviertes en una figura de referencia. Y no porque lo pidas, sino porque lo encarnas. Porque inspiras con tu presencia, no con tus argumentos. Porque tu voz no es un acto, es una expresión de tu identidad. Y eso, en un mundo lleno de máscaras, es una forma poderosa de liderazgo. También es clave entender que liderar con la voz no siempre significa hablar más. A veces, liderar es saber cuándo callar, cuándo escuchar, cuándo hacer una pausa que invite a la reflexión, cuándo hacer una pregunta que desate una transformación interna en el otro. El liderazgo comunicativo no se mide por la cantidad de palabras, sino por la calidad del impacto. Y ese impacto nace de tu nivel de conciencia. De cuánto estás realmente conectado con lo que estás diciendo. De cuánto estás presente. De cuán disponible estás emocionalmente para sostener al otro con tus palabras. Puedes usar tu voz para dirigir un equipo, para guiar a tu familia, para motivar a una audiencia, para resolver un conflicto, para inspirar un cambio social. Tu voz puede ser semilla o puede ser veneno. Puede unir o puede separar. Puede construir puentes o levantar muros. Y todo eso depende de tu nivel de conciencia al comunicar. Por eso, cada vez que hables, recuerda, estás liderando. Estás dejando una huella. Estás dando un ejemplo, incluso si no lo sabes. Porque alguien te está escuchando. Alguien está modelando tu energía. Alguien está tomando decisiones a partir de lo que tú comunicas. Y ese poder no debe tomarse a la ligera. Para fortalecer tu liderazgo a través de la voz, también es importante cultivar tu visión. ¿Cuál es el cambio que deseas ver en el mundo? ¿Qué valores quieres expandir en tus conversaciones? ¿Qué impacto quieres que tenga tu voz más allá del momento presente? Cuando tienes esa visión clara, tu mensaje se eleva. Ya no hablas desde la reacción, hablas desde el propósito. Ya no respondes impulsivamente, eliges con intención. Y esa voz, alineada con un propósito mayor, tiene una vibración distinta. Es una voz que inspira porque está conectada con algo más grande que el ego. Hablar como un líder no significa sonar perfecto. Significa estar comprometido con tu crecimiento personal, con tu coherencia, con tu capacidad de estar al servicio de algo que beneficie a otros.
No necesitas dominar todas las técnicas. Necesitas dominar tu intención, tu energía, tu mensaje. Necesitas estar dispuesto a mirarte, a pulirte, a aprender con cada conversación. Porque la voz que lidera no nace de la superioridad. Nace de la entrega. Nace del deseo de aportar. Nace de la pasión por despertar lo mejor en el otro a través de lo mejor en ti. Y así, cada conversación se convierte en una oportunidad para marcar una diferencia. Para construir algo donde antes había confusión. Para sanar donde antes había juicio. Para inspirar donde antes había miedo. Ese es el poder que tienes cada vez que hablas. No lo subestimes. No lo uses al azar. No lo desperdicies en quejas o críticas vacías. Úsalo para elevar. Úsalo para guiar. Úsalo para mover al otro hacia una versión más consciente de sí mismo. Porque tú no solo hablas. Tú lideras. Y ese liderazgo, si lo ejercitas con responsabilidad, puede cambiar más vidas de las que imaginas. Una palabra a la vez. Una conversación a la vez. Un mensaje auténtico a la vez. Porque cuando tu voz lidera desde la verdad, no necesita gritar, el mundo escucha. Conclusión, el poder está en ti, sé voz, no eco. Has llegado hasta aquí, no por casualidad, sino por propósito. Algo dentro de ti, quizás durante años en silencio, sabía que tu voz no estaba siendo usada en su máximo poder. Que había mensajes que no te atreviste a decir, ideas que ocultaste por miedo, opiniones que callaste para evitar el juicio, y verdades que empujaste hacia el fondo porque creías que no eran lo suficientemente importantes. Pero hoy, después de haber recorrido estas 12 leyes, no puedes seguir negando una verdad esencial. El poder está en ti. No afuera, no en los escenarios grandes, no en las voces famosas, no en las personas que parecían nacer sabiendo hablar. El poder está en ti. Esperando. Pidiendo espacio. Exigiendo despertar. Durante todo este camino has descubierto que comunicar no es simplemente hablar, que la voz no es solo sonido, que influir no es solo convencer. Has entendido que cada palabra puede construir o destruir, que cada pausa puede atraer o dispersar, que cada mirada puede conectar o distanciar. Has aprendido que el miedo no es un obstáculo, sino una señal. Que la seguridad no es un don, sino una práctica. Que la estructura no encarcela, sino que potencia. Que el silencio puede ser más elocuente que el ruido, y que el cuerpo, cuando se alinea con tu mensaje, se convierte en un canal de verdad. Has visto que tu tonalidad no es una casualidad, sino una herramienta. Que escuchar no es ceder, sino dominar. Que la emoción no te limita, sino que te lanza. Que la claridad no te hace menos profundo, sino más inolvidable. Que tu estilo no necesita permiso, necesita valor. Y que cada vez que hablas con conciencia, estás liderando sin necesidad de aplausos. Pero hay una última barrera que necesitas romper. La idea de que debes esperar el momento perfecto, la oportunidad justa, la circunstancia ideal para empezar a usar tu voz. Esa espera, que tantos justifican con excusas, es una trampa mental. No necesitas más tiempo, necesitas más decisión. No necesitas que todo esté a favor, necesitas atreverte, incluso con viento en contra. Porque tu voz no requiere perfección, requiere intención. Requiere presencia. Requiere que dejes de ser un eco de lo que otros dicen, y te conviertas en una voz con identidad, con fuerza, con dirección. El mundo no necesita más ruido. Ya hay suficiente de eso. Lo que el mundo necesita desesperadamente es verdad. Una verdad que se diga con respeto, con firmeza, con coraje. Una verdad que no se imponga, pero que tampoco se esconda. Una verdad que, al ser dicha, abra posibilidades, despierte conciencias y encienda corazones. Y esa verdad vive en ti. No está afuera, no está en libros que aún no has leído, ni en técnicas que aún no dominas. Está en tu historia, en tus valores, en tus aprendizajes, en las cicatrices que llevas, en los momentos en que te caíste y volviste a hablar. Todo eso forma tu voz. No como un sonido, sino como una declaración silenciosa. Estoy aquí. Esto es lo que creo. Esto es lo que veo. Esto es lo que quiero construir contigo. Esa voz, cuando es entrenada, no solo convence, guía. Porque no busca ganar debates, busca generar claridad. No busca brillar más que otros, busca encender algo en los demás. No busca imponer, busca inspirar. Y cuando eso ocurre,
el impacto es inevitable. Así que no esperes más. Ya no necesitas permiso. No necesitas que te validen, que te elijan, que te aplaudan. Ya no estás aquí para pedir espacio. Estás aquí para ocuparlo. Para habitar tu presencia con voz propia. Para dejar de repetir lo que se espera y empezar a decir lo que realmente crees. Para atreverte a hablar incluso cuando tiembles. Para sostener tu mensaje incluso cuando nadie más lo entienda al principio. Para confiar en que tu voz, cuando nace de tu verdad, encontrará su audiencia, su propósito, su destino. Y no tienes que hacerlo todo de golpe. Puedes empezar hoy, en pequeño. Puedes empezar con una conversación más honesta, con una opinión que antes callabas, con una mirada sostenida, con una pausa consciente, con una respiración profunda antes de hablar. Puedes empezar a practicar cada día una de las leyes que has aprendido. A corregir tus hábitos. A moldear tu energía. A pulir tu estilo. Porque no se trata de una transformación repentina. Se trata de una evolución sostenida. De convertir tu voz en un canal cada vez más puro de tu propósito. De dejar de usarla para complacer y empezar a usarla para contribuir. Recuerda esto, tu voz es un regalo. Un instrumento que puede sanar, inspirar, liderar. Un puente que puede conectar mundos distintos, reconciliar diferencias, revelar verdades. Pero ese regalo necesita ser usado con conciencia, con intención, con valentía. Porque si no lo haces tú, si no te atreves tú, si no hablas tú, quizás nadie más diga lo que tú tienes para decir. Y eso sería una pérdida, no solo para ti, sino para todos los que están esperando escucharte. Tal vez sin saberlo, tal vez sin pedirlo, pero profundamente necesitándolo. Así que sal ahí fuera. No para impresionar, no para encajar, no para sonar como alguien más. Sal para compartir lo que te habita, para decir lo que crees que puede mejorar el mundo, aunque sea una pequeña parte. Para mostrar que sí se puede hablar desde la raíz, desde la claridad, desde la emoción bien gestionada. Para demostrar que la voz entrenada no es fría ni artificial, sino más humana, más libre, más poderosa. Y sobre todo, sal para liderar. No con autoridad vacía, sino con presencia auténtica. No con gritos, sino con dirección. No desde la imposición, sino desde la inspiración. Porque comunicar es un acto sagrado. Y tú, con tu historia, con tu ritmo, con tu energía, estás más que listo para honrar ese acto con cada palabra que digas. Sé voz, no eco. Porque el eco repite, pero la voz transforma. Y ahora lo sabes. Ahora es tu momento. Y ahora tu mensaje merece ser escuchado. No mañana. Hoy. Aquí. Ahora. Con toda la fuerza de tu verdad. Con toda la presencia de tu poder. Con toda la claridad de quien ya no espera, porque ha decidido hablar. Entonces, si este audiolibro te inspiró y estás listo para seguir profundizando en tu crecimiento personal y transformación interior, te invito a descubrir otro audiolibro revelador que cambiará tu forma de ver el mundo, tus decisiones y tu potencial. Haz clic y nos vemos allí.